nosotros mismos, amar al prójimo y de qué forma lo respetamos, cómo amamos a Dios o cómo reflejamos su amor, obedeciendo sus valores y sus principios contenidos en la palabra. Y uno de estos, precisamente, como lo estábamos diciendo, es amar al prójimo, tratarlo como nos gustaría que me tratasen a mí, porque recordemos que la adoración implica honrar a Dios, obedecerle. De nada sirve ir al culto en la iglesia, asistir un día y portarnos bien, y el resto de la semana hacer todo lo contrario. La siguiente diapositiva, de favor, Adri. Perdón. Pues bien, ¿qué podemos hacer nosotros como adultos para ayudar precisamente a que los niños adoren? Primero que nada, tenemos que ser un modelo a seguir. Nosotros muchas veces en el culto estamos con el celular viendo los mensajes o no lo apagamos o salimos afuera y vemos que nos están marcando. Entonces tenemos primero que apagar y guardar el celular. Igualmente con la tableta. Entonces evitar todos aquellos distractores. Eh, Sea un buen ejemplo. Eh, Algunas veces nosotros no podemos fingirle a Dios. Nos podemos engañar nosotros, pero a Dios no le podemos engañar. Entonces, esa adoración debe ser como una verdadera entrega, levantando los brazos, levantando nuestra cara para mirar al Creador, sí, para darle realmente las gracias. Y como repito, que no sea nada más un día, sino que sea toda la semana que vivamos precisamente adorando a nuestro Señor. Los niños se dan cuenta de todo lo que hacemos, de todo, de todo, de todo. Entonces, expresar precisamente con nuestro propio ejemplo lo que es la adoración. Llegar a tiempo a la congregación, esto es muy importante porque luego distraemos al hermano o al de junto o inclusive nosotros ya no podemos entrar en una verdadera adoración llegando tarde. Vayan al baño antes de comenzar el servicio. Eso es muy importante igualmente para evitar distractores. Asegúrense que los niños hayan desayunado bien porque después están con que tengo hambre, ya me quiero ir, o quiero ir al baño, ¿no? Entonces, sí, traten de sentarse enfrente y levanten a los niños o párenlos en la silla si está permitido, o quítenle los zapatitos si son niños pequeños. Ayudar a los niños para que conozcan a los otros niños que se sientan cerca de ustedes. Explicarle a los niños lo que pasa durante el servicio de la adoración o lo que sigue a continuación. Esto es para que los niños también se vayan vinculando con el verdadero significado de la adoración y tengan también un orden, ellos sepan qué sigue a continuación. Recordarle a los niños que nuestra atención está precisamente enfocada en Dios. Reafirmarles cuando muestren respuestas positivas a la adoración, no decirles, ay, sí, niño, ya, o está bien, o cállate, o lo que tú digas, ¿no? Sino es decir, estás en lo correcto, qué bueno que te gusta la adoración, qué bueno que has levantado las manos, ¿no? Oren juntos antes de que comience la adoración, esto es muy importante. Ayuden a los niños con las letras de la alabanza y el orden del servicio. Respondan a sus preguntas, todas aquellas dudas que tengan los niños respóndanlas ustedes con alegría y con emoción, porque sí, les estamos demostrando ese interés a los niños y entonces ellos demuestran interés también en participar y no se aburren. Ayuda a los niños con la lectura de los pasajes bíblicos. Carguen a los niños, muévanse al ritmo de la música y de la alabanza cuando se trata de niños pequeños. Tómense de las manos cuando oren, pongan su brazo alrededor de los niños o en su espalda, denle palmaditas. Esto va a crear un contacto positivo durante la adoración. Levántense y siéntense al mismo ritmo. Esto está permitido durante la adoración para que los niños pues también disfruten de la misma. No te pierdas en una adoración tan personal. Esto es muy importante, que se olviden de la existencia de los niños. Entonces nosotros como maestras debemos de estar bien al pendiente de ellos, no podemos cerrar los ojos, sino que les estaba yo hablando que cuando somos papás o cuando las maestras no estamos en servicio, no podemos cerrar los ojos y pensar que los niños están tranquilos ahí en el lugar donde los dejamos, y más cuando son pequeños. ¿Sí? Entonces, proveer a los niños inquietos con opciones. Esto es muy importante. Puedes tomar mi mano o pon tus manos juntas al orar, o sabes que ya durante la clase me vas a ayudar a repartir las hojas,
o mira, te traje un premio para cuando termine toda la alabanza, esto va a ser muy importante la adoración. Aun cuando los niños no sepan la letra de la canción, ellos pueden moverse y pueden aplaudir. Esto lo vemos más en los niños pequeños. Como les repito, en los adolescentes ya es muy difícil inclusive que levanten las manos. Para nosotros es crucial, va a ser muy importante que hagamos esto desde que los niños son pequeños. Gracias, Adri. Ahora, lo que pueden hacer los niños durante la adoración viene a la inversa. Los niños te pueden ayudar leyendo la lectura contigo. Los niños pueden dar una ofrenda, ellos pueden ayudar a ti con otras cosas, como les repetía yo, diciéndoles, ah, pues bueno, al final me vas a ayudar a repartir las hojas o vamos a colorear tal cosa que te agrada. Entonces, son esas formas de ellos de irlos vinculando con el significado de la misma y que ellos también vayan conociendo. Los niños pueden dibujar historias de la Biblia y otros elementos de la adoración inclusive. Pueden dibujar y colorear sus sentimientos, sus pensamientos, las oraciones durante el tiempo de la adoración. Pueden orar, pueden cantar, pueden danzar, pueden aplaudir. No cohibamos a los niños, no les digamos, no, no lo puedes hacer. Al contrario, fomentemos con el ejemplo y más con los niños pequeños. Si nosotros no lo hacemos, si nosotros no estamos aplaudiendo, danzando durante la alabanza, los niños no lo van a hacer nunca. Entonces, los niños también pueden memorizar oraciones y canciones. Y los niños pueden ser líderes inclusive de adoración, pueden ayudar a sus hermanos menores, ellos pueden llenar la hoja de asistencia, pueden sentarse por cortos periodos de tiempo y después poder participar, más que nada si estos se cansan o si son muy inquietos. Entonces, también pueden expresar su historia personal de la fe a través de dibujos, coloreando, ellos o decir, ¿no? Inclusive pueden decir, porque al momento de estar en la adoración, ellos pueden recibir también al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo los puede convencer también de algo que están haciendo errado y los niños pueden expresarlo. Entonces, ellos pueden recibir a Cristo y crecer cada día en la fe. No porque sean pequeños, no pueden. Al contrario, considero que son los que están más abiertos a recibir al Espíritu Santo, los niños. Ellos pueden expresar su amor por Dios a través de la adoración. Pues bien, aquí vienen las actividades a desarrollar. La primera actividad dice, Dios busca adoradores y nos pide completar el siguiente versículo. Esta es de Mateo 4:10, que tiene relación con Juan, que ya lo habíamos leído. Esta es una de las actividades que le pueden poner a los niños que ya pueden escribir. La siguiente actividad es para los niños en general, pero esta es de los 10 leprosos. Entonces nosotros podemos hacer ilustraciones y visuales para narrar la historia bíblica, y hacer énfasis precisamente en cómo uno de los leprosos vino ante Jesús, como nos dice la palabra, para darle las gracias. Se inclinó ante él y le dio las gracias y le adoró. ¿Sí? Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús, nos dice la palabra, cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por todo lo que había hecho. Jesús le preguntó, ¿no son 10 acaso los que estaban leprosos? Y dice la palabra que solo regresó uno y que era extranjero. Entonces podemos hacer estos visuales, pero ustedes me van a decir, bueno, los niños grandes, ¿cómo los voy a entretener? Ah, bueno, pues ellos pueden sostener los visuales en la mano o ellos inclusive pueden ir narrando la historia bíblica a los más pequeños. También podemos hacer títeres. O sea, aquí lo importante es relacionado con el tema. Esto es para colorear. La siguiente, Adri. Y la última actividad es precisamente también esta es para la siguiente que vemos, es para colorear. Podemos hacer con ellos, con los palitos es para los grandes y los más pequeños. Podemos hacer con palitos, podemos hacer el versículo para que ellos se lo lleven a casa y lo estén repitiendo y lo estén memorizando. Esto es muy importante. Ahora vamos a ver lo que yo les comentaba.
que era la referencia precisamente al Antiguo Testamento a como es ahora. Y esto es muy importante que como maestras lo tengamos siempre presentes. Podemos darle a los niños en la clase, explicarle precisamente cómo era, cómo ese proceso que fue de la tienda de Moisés, lo de que era, luego el templo, el tabernáculo, el templo, y después hasta llegar a las sinagogas, y después el paso es hasta llegar a nosotros. De qué forma lo hacían y cuál era el lugar y cómo era que la gente entraba a cada lugar es muy importante. Entonces, lo vamos a ver a continuación. Una de las preguntas del cuestionario precisamente es sobre esto y es los atrios sagrados. Adri, creo que, a ver, una más. Espérame, aquí yo tengo referencias. Una más. Este es el atrio de los gentiles. Otra más. Para arriba, Adri. No era para abajo, para arriba, para arriba. Eso, para arriba, para despacio, despacio. Otra más, otra más. Otra más. Otra. Para irnos lento para que no sepa, ahí está bien. Entonces, a cruzar el atrio de los gentiles había un muro, imagínense, de un metro con 3 centímetros de alto, con espacios abiertos. Precisamente más adelante, bueno, aquí podemos ver el muro afuera, ¿sí? Para poder pasar. En la parte superior había grandes piedras que llevaban una advertencia en griego. Esto es muy importante. Sí, en el atrio de los gentiles. La inscripción en griego decía, a ningún extranjero se le permite estar dentro de la balaustra y del terraplén en torno al santuario. Al que se le encuentre será personalmente responsable de su propia muerte. No podía entrar. ¿Sí? Balaustra y terraplén es el piso y todo el entorno, ¿sí? Sí. Solo los atrios interiores del edificio, el atrio de los sacerdotes, lo vamos a ver, el atrio de Israel y el atrio de las mujeres. La siguiente, Adri. Estos eran los lugares donde se llevaba a cabo la adoración. Al inicio, recuérdense que vimos cómo entraba el sacerdote, este, y todo cómo era ese proceso de antes y de ahora. Ahorita, un ratito más lo vamos a recordar. ¿Sí? El atrio de los sacerdotes era otro atrio, era otra esplanada, sí, esplanada, aquí lo vemos, ahí dice atrio de los sacerdotes, atrio de los gentiles, me parece. Entonces vemos, aquí tiene la flecha. Este atrio era el patio del tabernáculo. En él estaba el altar, construido de piedras no labradas. Tiene una base de 14.2 metros cuadrados. Los sacerdotes utilizaban una superficie inclinada para subir al altar. La misma también habla de un pilón, es decir, la propia palabra que ellos estudian los judíos. Al igual que el atrio de las mujeres, en este atrio también había diversas construcciones. Había espacios inclusive también para mujeres. Junto a él se encontraba el gran altar, una plataforma cuadrada. La siguiente, la anterior, Adri. Todavía estoy en la anterior. Bueno, yo les sigo leyendo y ustedes me van siguiendo. Ahí estoy. Sí. En esta área del altar de los sacrificios solo podían estar los sacerdotes. Aquí se encontraban también el estanque de bronce para las purificaciones y las mesas para descuartizar a las víctimas. Este espacio era sumamente importante. ¿Sí? Sobre el altar había permanentemente fuego encendido en el que se quemaban las ofrendas y el humo ascendía al cielo en los días serenos, mientras que cuando azotaba el viento se extendía el aroma por todo el templo. Recordemos que traían a los animalitos, entonces animalitos para espiar el pecado. Entonces los rociaban de sangre para ahí dejar el pecado y ya se iban ellos limpios de pecado. El atrio de Israel, 15 gradas semicirculares, Adri, el anterior. Ahí estás, ahí quédate tantito. Llevaban al atrio de Israel, al cual podían entrar los hombres que estuvieran limpios ceremonialmente, y en el muro exterior de este atrio había almacenes. Desde este atrio podía entregar sus ofrendas o contemplar lo que sucedía en el atrio de los sacerdotes.
Primero pasaban al atrio de los sacerdotes, se purificaban y de ahí entraban al otro atrio, ¿sí? Luego venía el atrio de los sacerdotes, que correspondía con el patio del tabernáculo. En él estaba el altar construido de piedras no labradas. Aquí vemos el atrio de los sacerdotes y el atrio de Israel. Ahora sí, la siguiente, Adri. Muy bien, ahora yo voy a la siguiente, permítame. Ahora había un atrio de Israel, la puerta de Nicanor. El santuario se accedía por una escalinata de planta, aquí lo vemos en la imagen, esa escalinata, esas escaleras en formas también tenían de semicírculo. Esta puerta que vemos aquí, que recibía el nombre de puerta de Nicanor, porque él fue su donante, era muy suntuosa y con columnas, como vemos, como prácticamente toda la arquitectura del templo. Se acomodaba al estilo griego, entonces en uso, probablemente con capiteles, es decir, con muros con muros corintios. A esta puerta, perdón, se asomaban los sacerdotes después de la ofrenda para bendecir al pueblo. Lo vemos en Lucas 1, del 1 al 21. La siguiente, Adri. Ajá. Aquí vemos el atrio de las mujeres. El atrio de las mujeres estaba 14 grados más arriba, ¿sí? Y en él podían entrar las mujeres para adorar. En el atrio de las mujeres estaban, entre otras cosas, las arcas de la tesorería. Cuando Jesús se hallaba cerca de una de estas arcas, encomió a una viuda por dar todo lo que poseía. Lo vemos en Lucas 21 del 1 al 4, el atrio de las mujeres, la presencia de Jesús. Ahora sí, muy bien. Gracias, Adri. El atrio de las mujeres, seguimos con ello. En los ángulos de este edificio rectangular había 4 estancias que sobresalían invadiendo parcialmente el patio, como lo vemos en la imagen. Se trataba del lugar más frecuente del templo, a donde se acudía a orar, a depositar las limosnas, a recibir la bendición de los sacerdotes. El hecho de que fuera común a los fieles de ambos sexos es la causa de que recibía el nombre atrio de las mujeres. Varias escenas del Evangelio han de localizarse aquí. Vemos Marcos 12 del 41 al 44, Lucas 1 del 21 al 22 y así subsecuentemente. Durante la fiesta de las cabañas, los hombres israelitas bailaban o ejecutaban acrobacias en el atrio de las mujeres, mientras que las mujeres observaban desde su galería superior la escena que se desenvolvía abajo. Unos cantores entonaban los salmos precisamente en este lugar y todo este regocijo seguía al amanecer. Gracias. Las cámaras del atrio, pues aquí también encontramos cámaras que eran cuartos, ¿sí? En las 4 esquinas había 4 cámaras sin techo de 20 metros en cuadro. Según el Talmud, la cámara del noroeste era donde los impuros y los leprosos que se habían curado se bañaban y eran declarados limpios por los sacerdotes. En la cámara del noroeste los sacerdotes clasificaban la madera, en la del sudoeste se conservaba en bodegas en aceite y el vino, y en la del sudeste los que habían cumplido el voto de los nazaritas afeitaban sus cabezas. Lo vemos en Números 6:13 y en Hechos 18:18. En estas cámaras también estaba permitido lavar, cocinar. Es probable que en este atrio hubiera comedores para que las familias participaran de las ofrendas de comunión o ofrendas de paz. La siguiente, gracias. El atrio de los gentiles, al atrio de los gentiles. Había que pasar por varios atrios para llegar, como vimos, al edificio central, que era el santuario en sí. Cada uno de esos sucesivos atrios tenía un mayor grado de santidad. Al cruzar el atrio de los gentiles, había un muro de 1.3 metros de alto con espacios abiertos para pasar. En la parte superior había grandes piedras que llevaban una advertencia, como lo vimos al inicio, la inscripción en griego que decía: a ningún extranjero se le permite estar dentro de la balaustra y del terraplén, es decir, dentro del propio terreno, dentro de toda la explanada en torno al santuario. Al que se le encuentre será personalmente responsable de su propia muerte. Cuando una chusma
atacó en el templo del apóstol Pablo se debió a que los judíos rumoraban que se había introducido un gentil dentro de la zona prohibida precisamente. Esto lo vemos también en Juan 2, del 13 al 17, Mateo 21 y Marcos 11. Aquí vemos en la imagen precisamente el atrio de los gentiles y si podemos ver junto a la flecha está el muro que los dividía. El atrio de los gentiles lo marca esta flecha, pero también del otro lado igualmente estaba, es decir, estaba en las afueras. La siguiente, Adri. Pues bien, los ciegos, los gentiles, incursisos, los cojos podían entrar en el atrio de los gentiles. Lo vemos en Mateo 21, 14 al 15. Lo utilizaban los muchos gentiles circuncisos que deseaban hacer ofrendas a Dios. Además, fue allí donde Jesús en diversas ocasiones se dirigió a la muchedumbre y dos veces expulsó a los cambistas y a los comerciantes, diciendo que habían deshonrado la casa de su padre. Lo vemos en Mateo 21, 12 al 13, Juan 2, de 14 al 16. En sentido estricto, este atrio exterior no formaba parte en sí del templo, como lo podemos ver, porque estaba a los costados. Su suelo no era sagrado y cualquiera podía entrar en él. No había ningún atrio de los gentiles en los planos arquitectónicos que el Señor suministró para el templo de Salomón, ni en los de la visión de Ezequiel, pero ya lo vemos en el templo de Herodes en los tiempos de Jesús. El atrio de los gentiles fue edificado por Herodes, lo vemos aquí, un rey edomita, para glorificarse y ganarse el favor de Roma. Por eso agrandó la zona del templo, añadiéndose lo que posteriormente se llamó el atrio de los gentiles. Pues bien, esto es todo. Quisiera yo que me dijeran si tienen alguna duda, alguna pregunta. Vimos el proceso, cómo era, en qué lugar era la adoración y cómo fue esa transición, los beneficios de la adoración, la edad de los niños, la manera de adorar. Entonces, la naturaleza de la adoración. Me gustaría que si tienen alguna duda, pregunta o algo que aportar, me comentaran al respecto, de favor. Adri, ¿algo que me quieras decir? Sí, la verdad, muy interesante, había un montón de cosas que no sabía, está buenísimo. Y te voy a comentar, el sábado hicimos un evento evangelístico por el Día del Niño y estábamos con la gran aventura, ¿viste? Así es. Entonces, en vez de hacer una obra de teatro y eso, la alabanza fue por los niños y para los niños. Y ver ese púlpito lleno de niños y que salían corriendo de las sillas y subían eh, para cantar, fue algo hermoso porque lo pudimos ver adorando, alabando, que era algo que no se ve mucho, ¿viste? Siempre están los adultos, los músicos grandes, todos cantando y como que los nenes cantan en la escuelita y ya está. Pero acá fue diferente, fueron ellos los protagonistas y realmente les gustó. Y la verdad que fue una felicidad verlos cómo gozaban, ¿no? De estar alabando a Dios. Una cosa hermosa. Sí, así es. La verdad que los niños son los que primero se entregan. Nosotros somos los que luego los cohibimos, porque les decimos, no, 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 no es el tiempo, no, 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 no es el lugar, no, hay que dejarlos. Y precisamente eso, Adri, se oye mal, no, pero hay que explotarlo, porque la verdad es precioso. Es precioso cuando vemos a los niños que alaban de todo el corazón cuando se entregan y a los más pequeños que van con los bracitos así extendidos, es maravilloso. Entonces, ya verlos ya después más grandes, cuando ya son adolescentes, sinceramente da tristeza que hay algunos pues ya se cohíben y ya no quieren hacerlo. Entonces, por eso es muy importante enseñarles precisamente desde pequeños lo que significa la adoración y a quién realmente lo hacemos, ¿no? Que no se deben de inhibir porque no es para nosotros, es para Dios. Claro, acá los podíamos ver que ellos estaban disfrutando lo que estaban haciendo.
Y si bien son chiquitos, lo hacían con el corazón. Y cómo hacían para que los demás también, los que quedaban abajo, cantaran, saltaran, porque las canciones decían que giraran y ellos giraban todo, arriba giraban y levantaban las manos y saltaban. Les voy a pasar unas fotos después porque la verdad que quedé, en 3 meses terminamos este programa, lo vamos a cerrar de vuelta con ellos en el púlpito adorando, porque la verdad que fue algo hermoso que en los años de maestra de escuela dominical nunca lo había visto antes. Sí, he visto que los nenes pasan, cantan, pero o como que están cohibidos o ahí, ¿viste? Pero ellos no, ellos estaban todos, eran los músicos, los cantantes, en miniatura para el Señor, ¿viste? Una cosa, y había pequeñitos de 2 añitos que subían. Y bueno, yo estaba parada ahí y los veía como iban corriendo, subían la escalera y, y se sumaban a los que ya estaban cantando. Una cosa hermosa. Y es ahí el verdadero mover del Espíritu Santo, Sí. No, no, sinceramente. te digo, me gustó todo, pero la alabanza de estos niños fue lo más hermoso. Así que las Sí, invito a que lo pongan en práctica, porque ellos a veces es como que nos queremos mostrar uno mismo. Y estos pequeñitos, no, lo hicieron de corazón, sin eso de decir, ay, yo canto mejor o yo soy el mejor cantante. eh, no, ellos lo hicieron para Dios y lo hicieron de una forma tan hermosa, tan pura, que realmente nos llenó el alma. Así que las motivo a que lo hagan, a que lo pongan en práctica, de que pongan a los niños en el lugar de los músicos grandes ya, pongan a los niños les voy a pasar algunos videos, chicas, después al grupo, para que puedan estar viendo y hermoso. Hola Ney, amiga mía, ¿cómo estás? Abrí tu micrófono. Mm, no, no podemos escucharte. Bueno, es un gusto que estés. No sé si alguien quiere comentar algo de esta capacitación tan hermosa que nos trajo Laurita. Si tienen alguna duda pueden preguntar, si no después preguntan en el grupo. Eh, pero lean todo detalladamente, tranquilas, para poder hacer la tarea y cualquier duda ya saben que pueden consultar. ah, qué bueno comentaste, Adri, sobre la tarea. La tarea no son preguntas, es de a completar. Entonces, está muy sencilla, solo hay que a completar. Y lo que sí les voy a pedir es que sobre el complemento de los atrios, sí viene una pregunta. Entonces, que lo lean, que lo resuman y que anoten la respuesta. Perfecto. Bueno, ahora nosotros vamos a estar pasando el PDF más la tarea, más el tiempo que tienen para hacerla. Y en cuanto estén los videos, porque van a ser dos, también nos vamos a estar compartiendo. No sé si quieren decir algo más. Bueno, saludo a Lili y a Romy que están ahí también calladitas, pero están. eh, y si no hay nada más que decir, nos estamos despidiendo. Hasta la próxima. Nos vemos en los grupos. Fue muy lindo volver a estar. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, que teníamos todo haciendo grabado. A veces no tenemos tiempo, entonces decimos, bueno, lo grabamos y lo pasamos. Igualmente estamos del otro lado del teléfono, pero fue un placer volver a compartir un ratito con todas. Y bueno, Gracias, ya me está avisando acá que se nos termina el tiempo, así que nos vemos en la próxima. gracias. Hola, Ney.